explicar temas sobre la isomeria. La isomeria es una propiedad de ciertos compuestos químicos que tienen igual forma monomolecular, es decir, tienen iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, pero presentan estructuras moleculares distintas y por ello tienen diferentes propiedades. Dichos compuestos reciben la denominación de isómeros, por ejemplo el alcohol etílico, el etanol o el éter dimetílico. Son isómeros, ellos tienen la fórmula molecular de C2H6O. Pero aunque este fenómeno es muy frecuente en química orgánica, no es exclusiva de esta, pues también se presentan en compuestos inorgánicos como los metales en transición. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Peralta y me tocó el tema de isomería constitucional o isomería estructural. Forma isomería donde las moléculas con la misma fórmula molecular tienen una diferente distribución de los enlaces entre sus átomos, al contrario de lo que ocurre en la estereoisomería. Debido a esto, pueden presentar tres modos de isomería: isomería de cadena o de esqueleto. Esta tiene que ver con los isómeros de un mismo componente, el cual la cadena está acomodada en diferentes lugares de una cadena carbonada. Presentan distintos esqueletos o estructura. Un ejemplo es el pentano, del cual existen muchos isómeros, pero los más conocidos son el isopentano y el neopentano. Luego seguimos con la isomería de posición. La isomería de posición es aquellos compuestos en los que los subgrupos funcionales o subgrupos sustituyentes están unidos en diferentes posiciones. Un ejemplo simple de este es la isomería del pentanol, donde existen tres isómeros de posición: pentan 1-ol, pentan 2-ol y pentan 3-ol. Luego pasamos a la isomería de grupo funcional. Aquí la diferente conectividad de los átomos puede generar diferentes grupos funcionales en la cadena. Un ejemplo es el ciclohexano y el 1-hexeno, que tienen la misma fórmula molecular, C6H12, pero el ciclohexano es un alcano cíclico o cicloalcano. El 1-hexeno es un alqueno. Hay varios ejemplos de isomería como la ionización, coordinación, enlace, geometría y óptica. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pérez, vengo a hablarles sobre estereoisomería. Estereoisomerios. ¿Sí? Bueno, los estereoisomerios son compuestos que se forman por el mismo tipo y número de átomos unidos en la misma secuencia, pero con distinta disposición espacial. Existen dos tipos de estereoisomerios: los isomerios geométricos y los isomerios ópticos, ¿sí? Creo que sí. Bueno, antes que eso, se me olvida, estéreo del latín significa volumen, ¿no? Isomerio ya lo había explicado mi compañero antes, pero bueno, sigamos. Dentro de los grupos existen dos tipos de estereoisomerios: los isomerios geométricos y los isomerios ópticos. Los isomerios geométricos son estereoisomerios que no pueden convertirse uno en otro sin que se rompa el enlace químico. Son diastereoisómeros, distareoisómeros, ¿sí? No son especulares uno del otro, ¿no? Estos isomerios se presentan en pares. Para diferenciar los isomerios geométricos en un compuesto se utilizan los términos cis y trans. Cis significa que en dos átomos particulares o grupo de átomos son adyacentes, es decir, los grupos de átomos están situados al mismo lado del plano de referencia. Y trans significa que los átomos o grupos de átomos están en lados opuestos en la fórmula estructural, es decir, que los grupos de átomos se encuentran situados en lados opuestos de dicho plano. Y me tocó clasificación de los estereoisómeros. Se dividen en isómeros conformacionales, conformeros o rotameros, fácilmente interconvertibles entre sí por la rotación en torno a enlaces. Se puede presentar en compuestos con cadenas abiertas y en anillos. Isómeros configuracionales, solo interconvertibles entre sí mediante ruptura de enlaces. Estos a su vez se pueden clasificar en estereoisómeros quirales. Los estereoisómeros quirales no son superponibles con su imagen en el espejo. Pueden ser enantiómeros y diastereoisómeros. Enantiómeros, que son imágenes especulares no superponibles entre sí. Si una molécula tiene un isómero especular,
no superponible se dice que es una molécula quiral, que posee quiralidad o que es ópticamente activa. Diastereoisómeros o disterómeros, que son los demás estereoisómeros, los que no son en enantiómeros, o sea, no son imágenes especulares entre sí. Un compuesto puede tener como máximo un enantiómero, pero puede tener varios diastereoisómeros. Estereoisómeros no quirales. Son superponibles con su imagen en el espejo, difieren en su mayor parte en la ordenación de los átomos en el plano. Pueden ser formas meso, isómeros cis-trans, isómeros sin-anti, isómeros EZ, isómeros endo-exo e isómeros in-out. Los isómeros configuracionales son aislables, ya que es necesaria una gran cantidad de energía para interconvertirlos, mientras que los isómeros conformacionales generalmente no son aislables, debido a la facilidad de interconversión a una temperatura relativamente bajas.